Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Y para cerrar el capítulo de intestino delgado, vamos a hablar de las neoplasias de intestino delgado, que curiosamente es una patología poco frecuente si tomamos en cuenta las neoplasias del aparato digestivo. Las neoplasias a nivel del intestino delgado son las más raras. Vamos a ver algunas hipótesis que se plantean el por qué las neoplasias de intestino delgado son raras. Muy bien, comenzamos entonces indicando de que en cuanto a etiología y factores de riesgo, el intestino delgado representa el 75% del tracto intestinal. O sea, de todo el tracto intestinal, prácticamente el intestino delgado es el 75%. Es la gran parte del tracto intestinal. El 90% de la superficie mucosa, solo el 1% de los adenocarcinomas surgen en el intestino delgado. Si bien es el 75% del tracto intestinal, si hablamos en longitud, el 90% es la superficie mucosa del intestino delgado. O sea, prácticamente la gran superficie de absorción que tenemos a nivel del tracto intestinal está a nivel del intestino delgado. Prácticamente el 90% de las superficies de absorción de nutrientes, agua y electrolitos, prácticamente están a nivel del intestino delgado. Resulta sorprendente que solo el 1% de los adenocarcinomas surgen a nivel del intestino delgado. No obstante, de semejante superficie de absorción, de semejante superficie representativa del tracto intestinal, solamente el 1% son neoplasias del intestino delgado. Especulaciones sobre la baja incidencia de neoplasias a nivel del intestino delgado. Ha llamado la atención a todos los investigadores en la parte de gastroenterología el por qué habría una menor localización de las neoplasias a nivel del intestino delgado. Y se han lanzado varias hipótesis. Entre estas, existen menos bacterias anaerobias que convierten ácidos biliares en carcinógenos. Este es uno de los problemas que se observa principalmente a nivel del intestino grueso, ¿verdad? O sea, la transformación de la conversión de ácidos biliares en carcinógenos. Esto principalmente por el contenido bacteriano que ocurre a nivel del colon. En cambio, en el intestino delgado hay menos bacterias en relación a en relación al colon, donde la concentración, la carga bacteriana, se calcula que aproximadamente está 10 a la 4 en el intestino delgado, y encontramos un 10 a la 12, 10 a la 10 prácticamente, en carga bacteriana a nivel del colon. Entonces vean la enorme diferencia que existe. Probablemente por esto existen menos bacterias anaerobias que convierten ácidos biliares en carcinógenos. En cambio, los pocos ácidos biliares que llegan prácticamente hasta el colon, la gran cantidad de bacterias que hay en el colon las metabolizan y las convierten en carcinógenos. El pH luminal es alto. En general, las bacterias tienen mayor multiplicación generalmente a un nivel de pH neutro. Excesivamente ácido, como la del estómago, por ejemplo, pH 2, no pueden multiplicarse. Un pH demasiado alto también los perjudica. En consecuencia, el pH a nivel del intestino es más alto. Y este pH haría que prácticamente la multiplicación bacteriana sería menor. Hidrolasas en la mucosa. La benzopireno
hidroxilasa convierte carcinógenos en subunidades menos activas. Entre las sustancias, entre las múltiples enzimas que se encuentran a nivel de las células epiteliales del intestino delgado, están esta de las hidrolasas en la mucosa del epitelio intestinal. Una de estas hidrolasas importantes es la benzopireno hidroxilasa. Esta enzima convierte los carcinógenos en subunidades menos activas. Entonces los degrada prácticamente los carcinógenos en sustancias mucho menos activas que finalmente no tienen ninguna acción y son arrastradas prácticamente por el contenido de la luz intestinal. Otra hipótesis por la cual disminuye la cantidad de neoplasias a nivel del intestino delgado. El tránsito en el intestino delgado es más rápido, lo cual limita el contacto con carcinógenos y la mucosa. A nivel de tránsito del intestino delgado, todo su contenido pasa más rápidamente que lo que ocurre a nivel del colon. En el colon, la progresión de la materia fecal desde el ciego hasta el recto prácticamente es mucho más lenta. Esto promueve de que los carcinógenos que estuvieran en lo que se constituye lo que constituye la materia fecal permanecerían más tiempo en contacto con el epitelio de la mucosa del colon, lo que no ocurre a nivel del intestino delgado por el tránsito rápido. Menos tiempo de contacto de los carcinógenos con la mucosa del intestino delgado, lo que no ocurre en el colon, donde el tránsito es lento. Entonces hay más tiempo de contacto de los carcinógenos con la mucosa del colon. Carcinógenos se diluyen en el quimo líquido del intestino delgado. Como ustedes saben, el contenido del intestino delgado es líquido o semilíquido. En cambio, a nivel del colon, el contenido ya es pastoso, ¿verdad? La consistencia es mayor, ya no es líquida prácticamente. En la medida que se va acercando hacia el recto, prácticamente la materia fecal va adquiriendo una consistencia pastosa. Esto provocaría de que a nivel del intestino delgado, los carcinógenos se diluyen en este contenido líquido del intestino delgado. Lo que no sucede en el colon, donde prácticamente la consistencia de la materia fecal es pastosa. En consecuencia, no hay esta dilución, más bien hay una concentración de carcinógenos en la materia fecal por su consistencia. Finalmente, el recambio celular, diferente en la mucosa del intestino delgado y el intestino grueso. Una de las características del intestino delgado en cuanto a su epitelio de la mucosa intestinal es el recambio celular, que es mucho más frecuente que el recambio celular que se produce a nivel de las células del colon. ¿Qué importancia tendría esto? Si alguna célula neoplásica a nivel del intestino delgado estuviera sufriendo un trastorno o una transformación neoplásica, esta célula epitelial prácticamente en aproximadamente 24 horas ya va a pasar a ser parte del contenido de la luz porque se va a descamar prácticamente esta célula epitelial. En cambio, no sucede lo mismo con las células del colon, donde el recambio celular es mucho más tardío. Entonces, cualquier cambio neoplásico en esa célula epitelial del colon va a permanecer mucho más tiempo como parte del epitelio del colon. En consecuencia, puede producir o inducir mutaciones genéticas en las células epiteliales contiguas. Lo que no sucede en el intestino delgado. Si una célula intestinal de un epitelio intestinal se está transformando, va a ser prácticamente rápidamente reemplazada, porque el turnover celular del intestino delgado es rápido. Todas estas hipótesis en relación
a qué, por qué causa es menos frecuente la presencia de neoplasia a nivel del intestino delgado, son las que principalmente nos justifican esta característica del intestino delgado. Bueno, ahora hablamos de los tumores malignos. Lógicamente, como en cualquier órgano, hay tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos los vamos a pasar por alto y vamos a hablar más de tumores malignos. Aproximadamente 2/3 de los tumores de intestino delgado son malignos. Representan entre el 1.1 al 2.4 de los tumores malignos gastrointestinales. Vean que prácticamente son raros las neoplasias a nivel del intestino delgado. 1.1 a 2.4. Los tumores malignos más frecuentes del intestino delgado son el adenocarcinoma, el linfoma del intestino delgado, el sarcoma y el tumor carcinoide. Estos son los tumores más frecuentes y estos son los que vamos a estudiar en esta clase. En la diapositiva estamos exhibiendo una forma de ver muy bien a través de la radiología contrastada el intestino delgado, que hasta hace varios años era el único medio por el cual podíamos ver el intestino delgado. Con el advenimiento de la cápsula endoscópica, prácticamente en la actualidad se puede ver, se puede visualizar prácticamente el interior del intestino delgado. Antes el único método de utilización para ver el intestino delgado era principalmente el tránsito de intestino delgado. El tránsito de intestino delgado se lo puede hacer de dos formas. Uno, a través de la ingesta del contraste por la boca. Pasamos que el contraste pase por esófago, estómago, entre al duodeno y finalmente llegue hacia el yeyuno ilio. Entonces, ahí sí se empiezan a sacar las radiografías para hacer un tránsito intestinal convencional. En cambio, el otro método de observar el intestino delgado que ha resultado ser mucho más fidedigno es el colocar una sonda que llegue hasta la región del ángulo de Trenz. Y aquí es donde se coloca el contraste. Se ha observado que este tipo de tránsito de intestino delgado es mucho más evidente, tiene mayores ventajas en la realización de un tránsito de intestino delgado. Eso es lo que estamos viendo en la diapositiva. Esta es la sonda ya colocada, por la cual se ha instilado el contraste. Estamos viendo aquí un asa de intestino delgado, ¿verdad? Con las clásicas, el apilamiento de monedas que llamamos, que se observan las válvulas conniventes características del interior de la mucosa del intestino delgado. Podemos ver en esta parte la formación de un pólipo a nivel del intestino delgado. Vean podríamos decir, la forma de realizar este tipo de tránsito de intestino delgado nos permite ver este tipo de lesiones que prácticamente en un tránsito de intestino convencional tal vez no sería no sería muy fácil visualizar este pólipo. Pero en esta forma de hacer un tránsito de intestino delgado estamos viendo aquí la presencia de un pólipo a nivel del intestino delgado. En la actualidad, lógicamente, aquí todavía seguimos haciendo tránsito de intestino delgado a través de la radiología contrastada. En los centros donde tenemos especialidades en gastroenterología, los centros bolivianos japoneses, ellos disponen ya de la válvula, de la cápsula endoscópica. En consecuencia, la cápsula endoscópica prácticamente es un método mucho más fidedigno, ¿no? Porque nos permite, por una parte, ver directamente la lesión en la mucosa del intestino delgado, como lo hacemos con una endoscopía alta o baja, en la cual nos permite observar
las características de la lesión. Esta es la gran ventaja de la videocápsula endoscópica en la actualidad. Entonces pasamos directamente a analizar las diferentes neoplasias del intestino delgado. Una de las más frecuentes es el adenocarcinoma de intestino delgado. Aquí estamos hablando de adenocarcinoma primario de intestino delgado. Es decir, la neoplasia se está originando en el intestino delgado. Lo más común es la más común del intestino delgado y generalmente suele originarse en un adenoma, es decir, en un pólipo. Por esto, los pólipos a nivel de intestino delgado deben ser investigados, deben ser seguidos secuencialmente en relación a que muy probablemente estos pólipos pudieran ser un inicio de un adenocarcinoma de intestino delgado. Más del 90% se localizan en el duodeno distal y en el yeyuno proximal. Prácticamente en la unión del duodeno y el yeyuno, ahí es donde prácticamente se localizan la gran mayoría de los adenocarcinomas de intestino delgado. Más frecuente en varones en la sexta década de la vida. Las neoplasias de intestino delgado son más frecuentes en los varones. Y como ya hemos visto en las anteriores neoplasias, son más frecuentes en las últimas, a través de la sexta década de la vida. Síndrome de cáncer hereditario. Las adenocarcinomas del intestino delgado pueden formar parte de síndromes de neoplasias de cáncer hereditario. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, con el síndrome de Lynch? Responsable del 5 al 15% de los adenocarcinomas. Como ya hemos visto, este síndrome de Lynch abarca varias neoplasias y entre estas están prácticamente el problema de las neoplasias del adenocarcinoma del intestino delgado, que representan, miren, el 5 al 15% de los adenocarcinomas. La poliposis adenomatosa familiar, múltiples pólipos duodenales, sobre todo en la zona ampular. Otra de las características, otro de los problemas que suelen tener los pacientes con síndrome de cáncer hereditario, en los cuales existe prácticamente el antecedente de cáncer de neoplasia a nivel del intestino delgado en la familia, generalmente en los padres, hermanos, existe ya el antecedente. Y uno de estos es la poliposis adenomatosa familiar, en los cuales varios componentes de una familia pueden tener este problema. ¿De qué se trata la poliposis adenomatosa? Múltiples pólipos, generalmente a veces por decenas de pólipos o centenas de pólipos que están prácticamente en todo el tracto del intestino delgado. Tienen importancia y relevancia cuando empiezan a comprometer principalmente la ampolla de Vater, porque pueden provocar aquí obstrucción de la ampolla de Vater, lo cual viene a ser una complicación importante. Finalmente tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, que se caracteriza también por mayor cantidad de pólipos a nivel del intestino delgado. Prácticamente en esta del Peutz-Jeghers, los pólipos tapizan prácticamente el intestino delgado. Estados de inflamación crónica. También se ha observado que el adenocarcinoma de intestino delgado aparece en aquellos procesos de enfermedad inflamatoria crónica, como ocurre, por ejemplo, con la enfermedad de Crohn. Proceso inflamatorio dentro de las enfermedades inflamatorias del intestino delgado, no, procesos inflamatorios del intestino, no del intestino delgado, sino del intestino, porque puede comprometer Crohn, preferentemente intestino delgado, pero también puede haber Crohn de colon, que son los casos raros, pero puede haber.
Este tumor puede afectar un segmento intestinal corto, su crecimiento suele ser anular y con frecuencia causa estenosis y ulceración. Una de las características del adenocarcinoma, como estamos viendo en la diapositiva, es el crecimiento prácticamente que abarca casi toda la circunferencia del intestino delgado. Al abarcar toda la circunferencia del intestino delgado, prácticamente obstruye la luz, provoca una estenosis y finalmente una obstrucción a nivel del intestino. En consecuencia, los síntomas más frecuentes derivan de la obstrucción del intestinal y la hemorragia macroscópica o sangre sangre oculta en materia fecal. Entonces, los síntomas generalmente van a obedecer a obstrucción. Es a veces una sorpresa rara, ¿no? Cuando hablamos de obstrucción de intestino delgado, sobre todo obstrucción intestinal alta, descubrir la presencia de una neoplasia de intestino delgado, que suele ser lo raro. Vamos a ver qué otras son las causas de la obstrucción del intestino delgado en relación a las neoplasias de órganos vecinos o compresión por neoplasias de órganos vecinos o de última invasión del intestino delgado por neoplasias de otros órganos vecinos. Esto es lo más frecuente. En cambio, aquí estamos hablando de que la neoplasia se está originando en el intestino delgado. Los síntomas más frecuentes derivan entonces de la obstrucción intestinal. Muchos tienen este componente de evolución de formar úlceras a nivel de la mucosa del intestino delgado. Estas úlceras pueden provocar una hemorragia macroscópica, es decir, hemorragia que se manifiesta por deposiciones sanguinolentas, a veces en escasa cantidad, generalmente, a veces mezclada con la materia fecal o a veces, generalmente, mezclada con la materia fecal. O a veces puede presentarse como sangre oculta en materia fecal. De hecho, una de las indicaciones importantes de cápsula endoscópica es aquel paciente que en reiterados controles encontramos en el hemograma una anemia de causa injustificada. No vemos lesiones a través de la endoscopía digestiva alta, ni lesiones a nivel de la endoscopía digestiva baja. Nos queda por ver el colon. Nos queda por ver el intestino delgado. En consecuencia, en este tipo de pacientes con sangre oculta en materia fecal, importante la indicación de la cápsula endoscópica, lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico de la causa del sangrado escaso que se manifiesta por sangre oculta en materia fecal. Los adenocarcinomas duodenales en la proximidad de la ampolla de Vater pueden provocar ictericia obstructiva. Muchas veces los adenocarcinomas que están localizados sobre todo a nivel de duodeno y que invaden la ampolla de Vater pueden provocar como síntoma ictericia. El paciente aparece ictérico, consecuencia de la obstrucción de la ampolla de Vater y en consecuencia obstrucción al drenaje biliar desde el colédoco. Estamos viendo aquí una lesión, un adenocarcinoma que prácticamente ha tomado prácticamente toda la circunferencia, con lo cual se ha tenido que resecar prácticamente parte del intestino delgado. Exámenes complementarios. La endoscopía digestiva alta con biopsia en adenocarcinoma duodenal. Si el adenocarcinoma está prácticamente en la parte terminal del duodeno, aquí sí nos serviría prácticamente la endoscopía digestiva alta. Podemos alcanzar prácticamente la neoplasia en esta zona y tener la posibilidad no solamente de visualizar, sino también de tomarle una biopsia. La radiología convencional, como les anticipaba, la radiología convencional o enteroclisis, suele mostrar un segmento intestinal estenosado o irregular con pérdida de patrón mucoso y dilatación preestenótica.
Estas son los clásicos hallazgos en un tránsito de intestino delgado. Podemos encontrar una estenosis en una parte del intestino delgado. Otra forma de presentarse es una pérdida del patrón mucoso, o sea, una mucosa completamente irregular en alguna parte del intestino delgado. Y finalmente, lo característico, cuando hay ya estenosis, consecuencia del crecimiento de la neoplasia, que abarca gran parte de la circunferencia del intestino delgado, vamos a encontrar dilatación de las asas de intestino delgado en la parte preestenótica. Estos son los diagramas de la radiografía convencional, o sea, la que hacemos a través de tomar el contraste por la vía oral, o la enteroclisis, que es el otro sistema de poner una sonda naso-yeyunal prácticamente e instilar aquí el contraste. Este método es el que denominamos enteroclisis. La tomografía computada de abdomen proporciona datos de extensión locorregional. No sirve mucho la tomografía computada, solamente nos puede dar algunos datos en la relación a extensión de la neoplasia en forma regional, localizar. En esto tal vez sí nos podría servir la tomografía computada. Lo que sí es importante es la cápsula endoscópica. Estudio de elección para pacientes con hemorragia digestiva oculta o también con detección de tumor. Sus principales limitaciones, la incapacidad para biopsiar y la posibilidad de impactarse en una estenosis. Estas son las desventajas de la cápsula endoscópica. Si bien la cápsula endoscópica, recordemos que se mueve prácticamente impulsada por el peristaltismo intestinal. La cápsula endoscópica no tiene, podemos decir, un motorcito que lo haga prácticamente transcurrir por todo el tracto intestinal. Prácticamente es el peristaltismo intestinal el que hace progresar la videocápsula endoscópica. Entonces, nos permite visualizar las alteraciones a nivel de la mucosa del intestino delgado. Como ya hemos dicho, importante en aquellos pacientes en los cuales hay hemorragia evidente o leve a través del ano. O en aquellos casos en los cuales hay sangre oculta en materia fecal. ¿Qué desventaja tiene la videocápsula endoscópica? Tiene la desventaja de impactarse en una estenosis. Si la neoplasia ha producido ya una estenosis en el intestino delgado, lógicamente la cápsula se va a impactar, se va a quedar impactada prácticamente en la estenosis porque no va a poder pasar esa parte estenosada del intestino delgado provocada por la neoplasia. Una desventaja. Lógicamente que si se impacta en un determinado lugar del intestino delgado, nos indicará la zona donde está la obstrucción. Desde ese punto de vista nos podría servir, pero una desventaja porque no puede progresar más allí. Es raro ver cánceres o neoplasias de intestino delgado multicéntricas, o sea, que hayan varias zonas de desarrollo de neoplasia en el intestino delgado. Pero cuando se impacta, nos quedamos solamente con esa imagen, donde se ha quedado prácticamente la cápsula endoscópica. Y el otro problema es que lamentablemente hasta ahora, hasta este momento, todavía yo considero que en el futuro, con toda la tecnología que se está progresando en cuanto a métodos de diagnóstico, sobre todo los japoneses son los prácticamente la gente que nos está enseñando y está desarrollando prácticamente nuevas tecnologías en relación al diagnóstico, sobre todo del tracto digestivo y prácticamente del aparato digestivo.
Entonces, no me extrañaría que en unos años más tengamos una cápsula endoscópica capaz que tenga la capacidad de biopsiar la lesión. Por el momento, solamente la podemos ver, sin posibilidad de biopsiar. Lo que estamos viendo en la diapositiva por hoy precisamente es este problema que tiene la videocápsula endoscópica. Aquí está la cápsula, ¿verdad? Se ha impactado prácticamente en la zona de estenosis de la neoplasia, ¿verdad? Nosotros a través del aparato del videoendoscopio podemos calcular aproximadamente a qué distancia está la cápsula endoscópica impactada. Entonces esto nos permite determinar prácticamente al cirujano en qué zona está la estenosis. ¿De acuerdo? Pero este es el problema. La cápsula no ha podido progresar más allí por esta estenosis que se ha provocado dentro del intestino delgado. Tratamiento. El tratamiento es quirúrgico y requiere resecciones amplias de los segmentos afectados, incluyendo el mesenterio y las zonas linfáticas contidas, como ocurre prácticamente en casi todos los cánceres, ¿verdad? El tratamiento es quirúrgico. Y como ocurre, decía, en todas las neoplasias que hemos visto hasta ahora, no solamente la resección del intestino, sino de todos los ganglios linfáticos regionales que están comprometidos. Hay que sacar todo esto. ¿De acuerdo? Y en este caso también hay que ver el problema del mesenterio. Hay que resecar también parte del mesenterio o todo el mesenterio de la zona donde se produce la neoplasia. Porque recuerden que a nivel del mesenterio está todo el tracto linfático del intestino delgado. Las posibilidades de que muchos ganglios linfáticos, muchos trayectos linfáticos estén comprometidos prácticamente por la neoplasia son grandes. Por esto, la resección también del mesenterio. El pronóstico es malo, dado que alrededor del 80% de los casos tienen diseminación metastásica en el momento del diagnóstico. Lamentablemente, el adenocarcinoma de intestino delgado tiene este problema, que si bien es raro, cuando se presenta, las posibilidades de dar metástasis son grandes. El 80% de los adenocarcinomas de intestino delgado ya tienen metástasis en el momento del diagnóstico. Consecuencia, pronóstico malo. Y esto tiene que ver mucho, lógicamente, con la irrigación, con la amplia irrigación que tiene el intestino que conforma el sistema esplácnico, tanto de la mesentérica superior, la mesentérica media también, que es una rama de la mesentérica superior, una irrigación pero importante. Entonces la diseminación a través de esta irrigación importante del intestino delgado es más factible. Por eso, las metástasis por vía hematógena, por vía linfática, son frecuentes en el paciente. De tal manera que cuando se hace diagnóstico de adenocarcinoma de intestino delgado, generalmente en el 80% ya hay metástasis. La utilidad de la quimioterapia y la radioterapia no está bien establecida cuando se trata de adenocarcinoma. Hay pacientes algunos que responden y hay pacientes que definitivamente no tienen ninguna respuesta frente al tratamiento con la quimioterapia o la radioterapia. Lo inicial, el tratamiento ideal, lógicamente, si el diagnóstico es precoz, será la cirugía. La resección quirúrgica de esa parte del intestino delgado, con los ganglios y el mesenterio, sería el tratamiento ideal en este tipo de pacientes. Lógicamente, en aquellos pacientes en los cuales no encontremos metástasis hacia órganos vecinos, como ocurre en la gran mayoría de estas neoplasias. Aquí en la diapositiva estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Hasta aquí el tránsito parece
algo parece normal, ¿verdad? Llegamos a esta zona y observamos una estenosis importante que deja pasar un hilo de contraste hacia la parte distal. Observamos ya la clásica dilatación preestenótica del intestino delgado, ¿verdad? Aquí el intestino delgado está dilatado, ¿verdad? El clásico hallazgo del tránsito de intestino delgado, ¿verdad? Una lesión en la parte preestenótica del intestino delgado. Vemos un delgado y aparentemente esta parte de intestino delgado parece que ya estuviera normal. Bueno, eso en cuanto a intestino delgado. El otro de las neoplasias del intestino delgado es el problema del linfoma de intestinal o linfoma de intestino delgado. El linfoma primario de intestino delgado tiene su origen en el tejido linfoide de la mucosa y la submucosa. La mayoría corresponde a un linfoma de células B grandes. Hay varios tipos de linfoma de intestino delgado, pero la gran mayoría de los linfomas de intestino delgado son los linfomas de las células B. Generalmente es la forma de presentación en la mayoría de los casos del linfoma de intestino delgado. A diferencia de lo que ocurre con el adenocarcinoma, donde generalmente se localiza principalmente a nivel del epitelio de la mucosa intestinal, donde se desarrolla hiperplasia y posteriormente adenoma, ¿verdad? Aquí la neoplasia se origina en el tejido linfoide de la mucosa y la submucosa. Para considerarlo primario, debe cumplir los siguientes requisitos. ¿De acuerdo? Porque hay un linfoma primario de intestino delgado y el otro tipo de linfoma no Hodgkin que hay que diferenciar. Para pensar que es un linfoma primario de intestino delgado, debe cumplir los siguientes requisitos. Debe haber ausencia de ganglios linfáticos a distancia. Puede haber regionales, pero a distancia no. Si hay a distancia, ya hay que pensar en otra causa del linfoma. La ausencia de linfadenopatías mediastínicas por radiografía de tórax. Generalmente el linfoma primario de intestino delgado provoca alteración a nivel de los ganglios linfáticos regionales, donde está localizada la neoplasia. Si encontramos ganglios linfáticos regionales comprometidos en otras zonas, como por ejemplo linfadenopatías en el mediastino, hay que pensar en otro tipo de linfoma. No es un linfoma primario de intestino delgado. Afección exclusiva del intestino delgado y ganglios linfáticos regionales en la laparotomía. Esta otra característica que volvemos a recalcar. O sea, los ganglios linfáticos y el intestino están afectados en una parte del intestino delgado. No la encontramos en otra localización. Y finalmente el hígado y vaso generalmente en el linfoma primario de intestino delgado no están afectados, como ocurre en los otros tipos de linfoma, donde sí está afectado el hígado y el vaso. En cambio, en el linfoma primario de intestino delgado, no encontramos afección de hígado ni vaso. Aquí estamos viendo un linfoma yeyunal con la lesión ulcerada central, ¿verdad? Aquí estamos viendo la úlcera. Toda esta zona afectada. Aquí ya vemos el intestino aparentemente normal, ¿verdad? En comparación con toda esta masa que se está produciendo y la úlcera en la lesión. Los factores de riesgo. Existen ciertos factores de riesgo para la neoplasia de intestino delgado. En este caso, linfoma de intestino delgado. Linfoma primario de intestino delgado. La infección por Helicobacter pylori. Vean que esta situación interesante porque se ha visto que los pacientes con infección por Helicobacter pylori no solo tienen predisposición a desarrollar adenocarcinoma o linfoma de intestino, en estómago, sino también a nivel del intestino delgado.
Dentro de las enfermedades que también predisponen al intestino delgado está la enfermedad celíaca. Una enfermedad que tiene, podríamos decir, en su etiología múltiples factores, entre los cuales se encuentra la intolerancia al gluten de algunos cereales. Se considera también que tiene algún componente inmunológico. Y se sigue investigando cuál pudiera ser la causa. También se le ha atribuido un origen secuelar a una infección bacteriana. Entonces es una enfermedad que tiene múltiples factores en su etiología. Afortunadamente la enfermedad celíaca, si bien existen algunos pacientes en nuestro medio, son los raros. En cambio, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se ve con mucha frecuencia en los países vecinos. Por ejemplo, yo en el centro donde he hecho la especialidad, era una patología frecuente ver enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca la característica tal vez más importante es la atrofia de las vellosidades del intestino delgado. En consecuencia, el síndrome de mala absorción es lo que prácticamente suele ser la forma de presentación con diarrea crónica en este tipo de pacientes. Afortunadamente, hay en nuestro paciente, pero en algunos congresos a los cuales me ha tocado asistir, en congresos de gastroenterología, sobre todo internacionales, en los cuales ellos hablan mucho de enfermedad celíaca. Cuando hacemos congresos a nivel nacional, generalmente hay casos de enfermedad celíaca en nuestro medio, pero son los raros. Algunos colegas dicen que tal vez no tenemos mucha enfermedad celíaca en nuestro medio porque no las buscamos, porque a veces no pensamos. Pero en realidad lo que vemos en las estadísticas es de que muy pocos pacientes tienen enfermedad celíaca en nuestro medio. La enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la enfermedad de Crohn, que afecta principalmente el intestino delgado. Esta situación de la enfermedad de Crohn predispone a la larga de la evolución de un Crohn de intestino delgado, puede degenerar en un linfoma de intestino delgado. El estado inmunodepresión asociados al HIV y al trasplante de órganos sólidos también se ha visto que predispone al desarrollo del linfoma de intestino delgado. Recordemos que los pacientes con HIV positivo, además de los retrovirales, tienen que recibir también parte de en estos pacientes, por ejemplo, se ha observado que por la inmunodepresión que produce el síndrome del virus de la inmunodeficiencia humana, generalmente estos pacientes están predispuestos a desarrollar un linfoma de intestino delgado. A lo que me refería es lo siguiente. Los pacientes con trasplante de órganos sólidos, sobre todo cuando se hace trasplante de hígado, trasplante renal, tienen que estar de por vida con inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante. Pacientes tienen que estar con cicloserina, por ejemplo, de por vida. Pueden ser a dosis mínimas, pero de por vida. Este tipo de pacientes con inmunosupresión por meses, años de vida, están predispuestos a desarrollar en algún momento un linfoma primario de intestino delgado. El linfoma primario de intestino delgado presenta un aspecto de distintas entidades que se pueden categorizar en 3 grupos. El linfoma de intestino delgado puede presentarse con aspecto de distintas entidades patológicas que reciben diferentes nombres. O sea, no todos los linfomas se presentan con las características lesiones del linfoma del intestino delgado, sino que pueden presentarse en otras formas.
Una de estas es el linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa, los conocidos MALT. Dentro de este grupo se encuentra la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado o linfoma del Mediterráneo. Por ejemplo, esta es una forma de presentarse de linfoma primario de intestino delgado. La otra forma es la forma de las células T, asociado a enteropatía por intolerancia al gluten. Esta es la que se desarrolla en el paciente con enfermedad celíaca. El linfoma de células T asociado a enteropatía por intolerancia al gluten, generalmente secundaria o en la evolución prolongada de un paciente con enfermedad celíaca, puede llegar a desarrollar este tipo de linfoma. Otros tipos de linfoma son el linfoma difuso de células B y el linfoma de Burkitt. Todos estos tipos de linfoma son formas de presentación del linfoma de intestino delgado, linfoma primario de intestino delgado. ¿De acuerdo? En esta estamos viendo el clásico pólipo, ¿verdad? Que hemos dicho que suele ser podríamos decir, la lesión preneoplásica en intestino delgado. Los pólipos, sobre todo en adenocarcinoma. No tanto en linfoma, pero sí la presencia de un pólipo. Peor todavía si son múltiples pólipos dentro del intestino delgado. Ya característicos de una neoplasia de intestino delgado. Linfoma intestinal. La localización más frecuente es el yeyuno proximal. Su pronóstico es bueno. Su pronóstico es poco favorable, debido a las complicaciones y recurrencias. Entonces, hemos dicho que el adenocarcinoma está prácticamente en la frontera entre duodeno y primera parte del yeyuno. En cambio, la más frecuente, la forma de presentarse en el linfoma, es principalmente a nivel del yeyuno. Sobre todo el yeyuno proximal. Su pronóstico es poco favorable debido a las complicaciones y recurrencias. La clínica de los pacientes con linfoma primario de intestino delgado. La clínica depende de su localización y extensión. Suele presentarse como dolor abdominal de tipo cólico, náuseas, vómitos, pérdida de peso, alteración del ritmo catártico y síndrome anémico. Entonces vemos que el linfoma primario de intestino delgado puede presentarse como dolor abdominal de tipo cólico crónico. Muchas veces náuseas y muchas veces vómitos. Los vómitos, lógicamente, se volverán cada vez más frecuentes en la medida en que progrese la estenosis hacia una obstrucción intestinal. También, consecuencia de el dolor, por una parte, y las alteraciones que se producen por la neoplasia a nivel del epitelio intestinal, no del epitelio intestinal, sino de la pared del intestino, va a haber principalmente alteración en el ritmo catártico. Pacientes que pueden evolucionar principalmente a diarreas intermitentes. Consecuencia de estas alteraciones, lo que vamos a encontrar en el laboratorio es un síndrome anémico. La perforación intestinal causada por tendencia ulcerativa. Una de las formas de presentarse del linfoma de intestino delgado son las úlceras. Y estas úlceras muchas veces pueden profundizarse en la pared del intestino. Recordemos que la lesión está principalmente a nivel del tejido linfoide, de la mucosa y la submucosa. Está en la profundidad de la pared del intestino delgado. Entonces, en la medida que progrese hacia la periferia, hacia la cubierta serosa o peritoneal, lógicamente, pueden llegar a provocar perforación intestinal. Dadas las características del crecimiento con poca tendencia a la obstrucción completa, suelen ser tardíos. Como
El crecimiento del linfoma primario de intestino delgado generalmente progresa, podríamos decir, desde la submucosa hacia la pared, hacia la parte externa de la pared del intestino, no hacia la luz. Por esto es un poco más difícil que produzcan obstrucción. Y si hay obstrucción en linfoma primario de intestino delgado, generalmente es una neoplasia muy desarrollada, prácticamente en estadios avanzados, prácticamente de diagnóstico tardío. En la medida que siga creciendo hacia la periferia, puede finalmente llegar a obstruir, pero esto se va a dar en mucho tiempo, lo que no sucede con el adenocarcinoma, ¿verdad? Donde la obstrucción suele ser algo frecuente. Aquí la obstrucción suele ser un poco más rara en el linfoma de intestino delgado. Sin embargo, es frecuente la hemorragia intermitente y escasa, que se puede manifestar en el laboratorio clínico generalmente por anemia crónica. Vean que el linfoma, más que obstrucción, da hemorragia. Generalmente intermitente y, en la gran mayoría de los casos, escasa. Predomina en ilion, mientras que la enfermedad inmunoproliferativa de intestino delgado, la afección suele ser más frecuente en el duodeno y en el yeyón. Esto de la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado también es otra forma de presentación del linfoma de intestino delgado. Su localización más frecuente generalmente está a nivel del duodeno y el yeyón. Cuando se presenta en esta forma de enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, generalmente suelen tener esta localización a nivel de duodeno o yeyón, o forma de presentación del linfoma primario del intestino delgado. Diagnóstico diferencial radiológico, enteritis regional y tuberculosis de intestino delgado. Dadas las alteraciones que produce el linfoma primario de intestino delgado, con producción de úlceras, recordemos que la tuberculosis intestinal, una de las formas de presentación es la forma ulcerativa. ¿Verdad? Esto nos puede confundir. Y aquí, sobre todo, nos puede confundir cuando ya hablábamos de tuberculosis de intestino delgado, el asunto de la confusión entre enteritis regional, es decir, enfermedad de Crohn, y tuberculosis de intestino delgado. Dada que la localización preferencial de ambas patologías en la enfermedad de Crohn de intestino delgado o la tuberculosis intestinal es la misma, la parte distal del ilio. Esta es la zona donde generalmente se localizan estas dos patologías. En consecuencia, el diagnóstico diferencial en nuestro medio no es muy importante, podemos decir, lo debemos plantear sobre todo en gente que viene del exterior del país, ¿verdad? Pero en nuestro medio, lo más probable es una tuberculosis intestinal. Es raro encontrar Crohn en nuestro medio. Lo contrario sucede en los países vecinos, donde es más frecuente encontrar enfermedad de Crohn que tuberculosis de intestino delgado. Pero es un diagnóstico diferencial importante porque ambas enfermedades se localizan en la misma zona, ilion terminal. Estamos viendo un linfoma de intestino delgado, donde vemos las lesiones clásicas, las lesiones ulcerativas, ¿verdad? Que en este caso afectó prácticamente toda la zona, toda la circunferencia y provocó finalmente obstrucción intestinal, que esto suele ser más precoz en adenocarcinoma y es muy tardío en linfoma primario de intestino delgado. Aquí se ha tenido que hacer una resección, ¿verdad? Vemos toda la masa neoplásica y el intestino aparentemente normal. Tratamiento. Es necesario determinar el estado para establecer el pronóstico y la utilidad de la cirugía.
Ello incluye la necesidad de obtener tejido de la pared del intestino delgado por laparotomía o por laparoscopia. Entonces, la utilidad, como hemos visto ya en adenocarcinoma, la utilidad importante de la cirugía con resección, con enterectomía, es resección de intestino delgado. Debemos de establecer el pronóstico y la utilidad de la cirugía a través de obtener una biopsia. Si con la videoendoscopía localizamos este tipo de lesión, tendremos que realizar a continuación una laparotomía exploradora o una laparoscopía para obtener una muestra de la zona donde se encuentra la neoplasia. Esto es importante para determinar el estadio. Si determinamos el estadio a través de la biopsia, vamos a poder determinar el pronóstico y además vamos a poder determinar la utilidad de la cirugía en linfoma primario de intestino delgado. ¿Va a ser la cirugía un elemento curativo para el paciente o solamente va a ser un elemento potencialmente curativo? Es decir, que el paciente vuelva a recidivar el linfoma primario de intestino delgado. Debe intervenirse los linfomas localizados que provocan obstrucción, perforación o hemorragia. Aquí la indicación quirúrgica ya está establecida, ¿verdad? Linfomas localizados que provocan obstrucción, perforación o hemorragia, hay que resecar. Si está localizado, habrá que tratar de sacar la parte que está comprometida de intestino delgado y hacer una anastomosis término-terminal. Los tumores pequeños, histología de bajo grado y ausencia de diseminación pueden ensayarse quimioterapia. En aquellos tumores que sean pequeños, en la cual la histología indica un linfoma primario de intestino delgado con displasia leve. En este tipo de pacientes puede optarse por el tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia en linfoma de intestino delgado es un tratamiento importante. Me ha tocado ver 1 o 2 pacientes con linfoma de intestino delgado con muy buena respuesta a la quimioterapia. Prácticamente pacientes que están haciendo casi una vida normal. Una buena respuesta al tratamiento con quimioterapia. Los tumores de mayor tamaño y extensión suelen ser precisa la cirugía complementaria con poliquimioterapia. Lógicamente, en aquellos tumores de mayor tamaño o tumores de mayor extensión, pueden ser precisa la cirugía complementada con poliquimioterapia. Ya hemos visto en últimas neoplasias en los cuales el tratamiento siempre es mejor cuando es multidisciplinario. Es decir, no solamente utilizar quimioterapia, sino también en algunos casos se puede complementar la quimioterapia, puede ser complementaria, de la cirugía. Hacer una resección y a continuación indicar quimioterapia. La enfermedad inflamatoria del intestino delgado es un estado inicial, tiene buena respuesta a la tetraciclina 2 gramos día durante los periodos prolongados, mejoría del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano asociado. Esta enfermedad del síndrome de la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado se considera ser una enfermedad infecciosa crónica del intestino delgado que puede evolucionar hacia un linfoma de intestino delgado. Se la considera como consecuencia de sobrecrecimiento bacteriano en determinada zona del intestino delgado. En consecuencia, el tratamiento, como estamos asumiendo que es un proceso infeccioso crónico de la mucosa del intestino delgado, utilizamos antibióticos. Y el antibiótico que se utiliza generalmente es la tetraciclina, 2 gramos día, durante periodos prolongados, generalmente varios meses de tratamiento con tetraciclina.
posteriores controles para ver cómo ha mejorado la zona. Se ha podido observar que con el tratamiento con tetraciclina de esta característica de presentación mejora. Y el paciente generalmente con controles sucesivos puede no evolucionar a un linfoma primario de intestino delgado. Tumor yeyunal, lesión ulcerada, vean este tumor en yeyuno con una úlcera central. Y la forma de presentación también en linfoma de intestino delgado o en el cual puede haber ulceración en la masa neoplásica, con provocación, lógicamente, de sangre en materia fecal, oculta en materia fecal, o sangre o sangrado escaso a través de la materia fecal. Finalmente vemos los tumores un poco más extraños del intestino delgado, como son el sarcoma. Son tumores malignos de diverso origen. Estos pueden originarse en múltiples elementos de la pared del intestino delgado. Pueden ser a nivel del estroma, como ocurre, por ejemplo, a través de la muscular de la pared del intestino, provocando un leiomyosarcoma, a través del tejido conjuntivo de la pared del intestino delgado, el fibrosarcoma, a través de la grasa pericólica en el liposarcoma, a través de los elementos vasculares de la pared del intestino delgado, como el angiosarcoma, o a través de los elementos nerviosos que forman parte de la inervación de la pared del intestino delgado. Entonces vean que el origen del sarcoma prácticamente es múltiples elementos que conforman la pared del intestino delgado. Es más frecuente el tumor del estroma gastrointestinal, que se presenta el 83 al 86% de los casos. ¿De acuerdo? Del tejido intestinal. Se localiza mayormente en la pared del yeyuno y el ilio. Su crecimiento suele ser extraluminal, no provocan obstrucción. El tratamiento de elección es la resección en bloque. Observamos de que el sarcoma, a diferencia de los otros tumores, su crecimiento es extraluminal. Es decir, crece más allá de la pared del intestino delgado. Y en consecuencia, generalmente no suele provocar obstrucción. El tratamiento de elección en este tipo de pacientes es la resección en bloque. Hay que sacar, como ya hemos visto, intestino delgado, hay que sacar ganglios y hay que sacar mesenterio. Metástasis yeyunal. Paradójicamente también es raro que el intestino delgado sea un órgano en el cual se desarrollan neoplasias metastásicas. La metástasis yeyunal, células escamosas de cáncer de cabeza y cuello, con una metástasis a nivel de intestino delgado. Otra forma de presentación rara en intestino delgado. Muy rara vez una neoplasia de otros sitios, como en este caso un cáncer de cabeza y cuello, pueda dar metástasis a nivel del intestino delgado. Finalmente, vemos el otro tumor raro en intestino delgado. Dentro de todo lo raro que es las neoplasias de intestino delgado, estos son los más raros. El tumor carcinoma se desarrolla a partir de las células enterocromafines de las células de las criptas del Lieberkühn, donde están las glándulas de Lieberkühn.
Su localización más frecuente en los 60 centímetros distales del ilion y el apéndice y el recto. Vean que pueden tener múltiples localizaciones el tumor carcinoide, no solamente en la parte de yeyuno o duodeno, como hemos visto en la anterior, o el ilium prácticamente, sino que aquí vemos que puede haber comprometido con carcinoide el apéndice y a veces el recto, que es prácticamente aparte de colon. Su localización más frecuente se caracteriza por su pequeño tamaño, su localización preferente en la submucosa y su potencial multifocalidad. Una de las características del tumor carcinoide es el problema de la multifocalidad, es decir, hay múltiples focos de neoplasia. No suele evolucionar solamente con una sola lesión a nivel del intestino delgado, sino pueden haber múltiples lesiones de tumor carcinoide en diferentes partes del intestino delgado. Los localizados en apéndice y recto generalmente, raramente metastizan, mientras que el intestino delgado puede hacerlo en función de su tamaño. Cuando encontramos un tumor carcinoide a nivel del apéndice o del recto, generalmente tiene buen pronóstico, porque estos raramente dan metástasis. En cambio, los tumores carcinoides que están localizados a nivel del intestino delgado, dependiendo de cuanto más grandes sean, mayor la posibilidad de que den metástasis. El síndrome carcinoide tiene lugar como consecuencia de liberación de sustancias vasoactivas tales como serotonina, bradicinina, histamina, catecolaminas, prostaglandinas. Puede ser consecuencia de diseminación metastásica a hígado en algunos casos. El síndrome carcinoide muchas veces suele confundirse con el problema de los problemas alérgicos. Alguna vez me ha tocado ver pacientes en los cuales con evolución crónica de problemas de presunta alergia, que son derivados a alergología, y el alergólogo generalmente, el especialista en alergología, después de hacer múltiples tests sobre alérgenos, determina no existir prácticamente fenómeno alérgico. Entonces, muchas veces la sintomatología suele simular la de un fenómeno alérgico, presentando el paciente principalmente consecuencia de las lesiones, son consecuencia principalmente de sustancias vasoactivas, como ser, por ejemplo, la serotonina, la bradicinina, la histamina, catecolaminas, prostaglandinas, que pueden dar esta sintomatología aparentemente que fuera un problema de tipo alérgico. Puede ser consecuencia de diseminación hepática, de diseminación metastásica a hígado. Este tipo de presentación con síndrome carcinoide, con la sintomatología que vamos a ver a continuación, generalmente suele presentarse en aquellos pacientes en los cuales ya hay diseminación metastásica a hígado. Las manifestaciones del síndrome carcinoide se presentan de manera episódica, en forma de palpitaciones, sudoración, enrojecimiento facial, que llamamos el flushing, diarrea acuosa y dolor abdominal. Este enrojecimiento, a veces facial, suele manifestarse, a veces confundirse con un problema alérgico. Como aparece en forma episódica, uno puede decir, bueno, es un problema alérgico, ¿no? Pero a veces podemos encontrarnos ante la situación de lo que le está provocando la sintomatología al paciente es un tumor carcinoide. Además de las alteraciones en la piel, como es el flushing, que suele ser enrojecimiento facial, llama la atención la acción de los otros elementos que se liberan en la masa neoplásica, como ser, por ejemplo, las sustancias vasoactivas como serotonina, bradicinina, catecolaminas.
que pueden dar en el paciente palpitaciones, sudoración, diarrea acuosa y en algunos casos dolor abdominal. Aquí nuevamente en la diapositiva estamos viendo una metástasis ional de un cáncer de pulmón. Vean que las metástasis, si bien son raras en intestino delgado, pero se pueden dar en intestino delgado. No es un órgano en el cual no puede haber metástasis. Si bien las neoplasias son raras en intestino delgado, pero también en algunas situaciones pueden dar metástasis al intestino delgado. Exámenes complementarios. La endoscopía digestiva alta, localización de estómago y duodeno, y la colonoscopía cuando la localización está en recto colon, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté localizada el carcinoide, si está en la parte de duodeno o está en estómago, podemos hacer una endoscopía digestiva. Si está a nivel de recto o está en el colon, lo hacemos generalmente colonoscopia. La cápsula endoscópica en la actualidad es de gran utilidad para la detección de estos tumores. Como ya hemos visto, prácticamente la cápsula endoscópica ha mejorado el diagnóstico de tumores del intestino delgado. En su generalidad, prácticamente de todos los tumores. Tratamiento. El tratamiento del tumor no metastático es siempre quirúrgico. Resección. ¿Verdad? En los pacientes con síndrome carcinoide, la administración de octreótido a dosis de 150 microgramos cada 8 horas por vía subcutánea permite paliar los síntomas derivados del exceso de sustancias vasoactivas. Mientras lo operamos al paciente, se puede utilizar para controlar el síndrome carcinoide, o sea, los síntomas del síndrome, el síndrome carcinoide, que es manifestación del tumor carcinoide, se puede utilizar el octreótido a dosis de 150 microgramos cada 8 horas. Por vía subcutánea permite paliar los síntomas derivados del exceso de sustancias. Si el paciente es un paciente que no tiene demostración de metástasis a distancia, un paciente en el cual se puede hacer resección quirúrgica, con lo cual va a quedar solucionado el problema del carcinoide, ¿verdad? Pero mientras se opera el paciente, puede utilizarse prácticamente este medicamento en afán de controlar el síndrome carcinoide, que suele ser una manifestación que molesta al paciente. Palpitaciones, sudoración profusa, el flushing, la aparición de diarrea brusca, todos estos síntomas que aparecen en el síndrome carcinoide. Los clásicos pólipos, vemos múltiples pólipos, algunos sésiles, algunos pediculados, como ocurre en la poliposis familiar. Estos pacientes con gran predisposición a desarrollar neoplasias de intestino delgado. Muy bien, de esa manera hemos terminado con el tema de neoplasias de intestino delgado. No sé si hay alguna pregunta. Adelante, de lo contrario, nos vemos la próxima clase. Veo que la asistencia generalmente está entre 70, 80, algunos casos 90 alumnos, ¿no? Podría ser posible las clases presenciales, pero ¿qué ocurriría si es que decimos que las clases van a ser presenciales? Ahí seguramente no vendrían los 70, seguramente vendrían mucha más cantidad de gente. Esto es lo que contraindica prácticamente el problema de que tenemos en las aulas. Las aulas, algunas aulas yo he comprobado, por ejemplo, con los exámenes, cuando me ha tocado exámenes prácticamente cuando estamos antes de la pandemia,
Máximo alcanzan 100 alumnos en cada aula. Entonces, supongo que una clase presencial llegarán, si son 200, casi 200 alumnos, llegarán a 150. Supongo que 50 no vendrán, ¿no? Más o menos, en promedio. 150, pero 150, ya estamos contra las reglas de bioseguridad. Dos, ¿dónde se van a sentar los otros 50? Porque solamente alcanza 7, son 100 asientos. ¿Dónde se van a sentar los otros 50? ¿Dónde se van a acomodar los otros 50 alumnos? ¿En el piso? Es verdaderamente un problema. Por esto es que vamos a tener que seguirnos con las clases como hemos designado, lamentablemente. Ya hay indicios de solución para la próxima gestión, para esta masificación que se está produciendo en el cuarto, quinto año de la carrera. Muy bien, muchachos, nos vemos la próxima clase. Y como siempre, cuídense. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Se cuida. Hasta luego.